Entonces vamos a comenzar a acabar el último tema de esta jornada quirúrgica. Esta ha sido semana de cirugía, ¿no? Hemos hecho una semana de aquellas. Ok, entonces accedo a este tipo bueno, yo personalmente no, depende de cada profe, ¿no? Pero a mí me gusta, soy un poco de grabarme porque me quedo dormido. Entonces, la única forma que me mantengo despierto es cuando estoy en contacto con ustedes y podemos compartir. Entonces vamos a hablar de este tema. Este tema es preguntado, ¿eh? Este tema preguntado, la gente se hace un poquito de bolas y me parece que incluso cuando yo lo llevé en la universidad, lo llevé en el internado, incluso cuando estaba en la residencia, en la parte de cirugía general, se complica, ¿no? E incluso le hizo unas preguntas a un residente de tercer año y se complicaba también. Entonces me di cuenta que el problema nace de que este tema es 80% anatomía y 20% cirugía. A diferencia de otros, ¿no? Donde la cirugía es potente, más que la anato todavía incluso, ¿no? Pero acá es pura anatomía esta vaina. Entonces eso es lo que complica a la gente. Y si tú no entiendes la anatomía, está de más que aprendas lo demás. No tiene sentido. La anatomía aquí en esta enfermedad es importante, por eso que la otra vez que estamos de noche, como que no podíamos seguir ya con la anatomía porque es un tema de memoria casi al inicio, pero después te agarras todo bien, ¿no? Entonces, ustedes miren, ustedes van a estar acostumbrados a ver esto, ¿ya? Así, van a ver dibujos, ¿no? Estos dibujos, la verdad que hay mucha memoria, ¿no? Entonces, vamos, en el tema del caso, acá en la parte del caso voy a ponerles un poco una descripción anatómica más allá de un caso clínico, ¿no? Porque es muy fácil, el caso lo sacan al toque, pero la parte anatómica va a ser el secreto para toda la cirugía. Secreto. O sea, de aquí sale todo. Salen los 90% de preguntas, ¿sí? Vamos a comenzar, miren. Vamos a ponernos en el plan de que estamos con un paciente, ¿ya? Entonces, estamos tratando su zona inguinal, ¿no? La zona inguinal, básicamente, es toda esta zona que está por encima del pliegue, ¿no? El pliegue inguinal a veces uno tiene una falsa referencia por la grasita y todo, ¿no? Pero el ligamento inguinal se supone que está abajo y esa es la base de todo, ¿no? Todo lo que esté acá arriba del ligamento inguinal va a ser la zona inguinal, ¿no? Todo lo que está debajo del ligamento inguinal es la zona crural, ¿no? Entonces, cuando alguien te hable de inguinal, estás hablando de esta zona de arriba, ¿no? De crural, de la zona de abajo, ¿no? Entonces, imaginemos que le hacemos un corte así y nos llevamos vamos a verlo de manera transversal, este corte, ¿ya? Entonces, vamos a dibujar acá el conducto inguinal, ¿no? Ahí está el conducto inguinal, ¿ok? Entonces, el conducto inguinal es un conducto que tiene 4 paredes y hay que reconocer las paredes, ¿ya? Esta es la cara anterior, esta es la cara posterior, como para que te ubiques, y vamos a ver las paredes. El techo. ¿Quién forma el techo? El techo se forma por el músculo, acá vamos a poner oblicuo. Hay un oblicuo interno y un oblicuo externo. Ya, el oblicuo interno forma parte del techo. Al costado está el músculo transverso, que también forma parte del techo. A estos dos se le conoce como tendón conjunto. ¿Ya? Perfecto, doctor. Si seguimos viendo, acá viene toda la fascia del oblicuo mayor y la fascia del oblicuo mayor sigue bajando, miren, y hace un repliegue todavía acá en el piso. Entonces, la cara anterior es la aponeurosis del oblicuo mayor. Entonces, esto de acá será la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Correcto? Y el oblicuo mayor hace repliegues acá abajo. Su primer gran repliegue es la formación de esto, ligamento inguinal. El ligamento inguinal es repliegue del oblicuo mayor. Ah, mira, doctor. Y no solo eso, el ligamento puesta en el aire, pero trata de fijarse a quién. Al pubis. Acá está el pubis. Pero ¿cómo se va a fijar el ligamento? Utiliza dos repliegues, un repliegue anterior y un repliegue posterior. El repliegue anterior se conoce como ligamento lacunar o de Gimbernat. Ligamento lacunar o de Gimbernat.
Y el repliegue posterior se conoce como ligamento pectíneo o de Cooper. ¿Ok? Ligamento pectíneo o de Cooper, ligamento lacunar o de Gimberman. Entonces ya tienes tú el techo, la cara anterior y la cara inferior. ¿Correcto? Muy bien. Atrás, un poquito, hay una fascia que se llama fascia transversalis. Fascia transversalis. Justo está atrás del transverso, ¿no? Transversalis. ¿Ok? Y detrás de la fascia transversalis hay una grasita. Acá hay una grasita. Y esta grasita, ¿cómo se llama? Se llama grasa preperitoneal. Grasa preperitoneal. Y la grasa preperitoneal está delante ¿de quién? Del peritoneo. El peritoneo está acá, señores. Bacán. Es lo único que tienes que saber para todas las cirugías. Lo único. Después todo lo demás es floro. Incluso, voy a hacer algo. Te voy a dibujar todas las cirugías aquí. Y luego cuando pasemos las demás imágenes, tú me vas a entender mucho mejor. ¿Ok? Son los principios, ¿no? Entonces, esta anatomía me va a permitir entender las cirugías. Porque ¿de qué trata la hernia? La hernia es que hay un agujero anatómico, embriológico bien formado, o sea que naciste de falla de fábrica, como se dice, un agujero anatómico, como acá, los anillos inguinales, que sale un saco y tiene un contenido. Y el saco sale porque hay un aumento de presión. Nada más. Entonces, ¿una hernia qué tiene? Una hernia está formada por un anillo, un saco y un contenido. ¿Ok? Eso es las partes de una hernia. Está bien, doctor. Chévere. Y no solo eso. El contenido de este canal inguinal, este es el canal inguinal, todo es el canal inguinal. El contenido del canal inguinal varía en hombres y mujeres. En hombres se llama cordón espermático. Y en mujeres, el ligamento redondo. ¿Ok? Entonces, mira. El cordón espermático tiene partes. ¿Sí, doctor? Claro, pues. Para que aprendas todas las partes, así, puntual. Pura pepa, no te metes floro. Pura pepa, no. Mira. Acá hay un conducto verdecito, te lo voy a poner para que no lo olvides en tu mente. Es el conducto deferente. Ah, bacán, ¿eh? Y luego te voy a poner 3 colores, mira. Te voy a poner un rojito. Te voy a poner un amarillito. ¿Ya? Un amarillito. Y te voy a poner un azulito. Toda esta vaina, ¿qué cosa es? Arteria, nervio y vena. ¿De qué cosa? Testicular. Arteria, nervio y vena testicular. Ajá. Ya entiendo, doctor. Pero como tú eres travieso, te voy a guardar todo esto, te lo voy a guardar todo el conducto deferente y toda esta vaina, te lo voy a poner un saquito acá. Porque tú eres travieso, pero hermano, yo te conozco a ti. Conducto deferente, músculo cremaster. El músculo cremaster va a cubrir al conducto deferente y al arteria y nervio. Ah, bacán, doctora. Por fin entiendo la vaina. Pero no solo eso, mira. Diosito no protege a 2 nervios que están por acá. ¿Así? ¿Cuáles son? Este es el nervio ilioinguinal. Nervio ilioinguinal. Y este es el nervio génito femoral.
Ah, y todo esto ya está contenido en el cordón espermático. O sea, este cordón espermático, doctor, no está dentro, los nervios dentro del músculo cremaster. No. Por eso es que se lesionan. Y el que más se lesiona es el nervio ilioinguinal. Ah, buena. Entonces, ya has reconocido que hay dentro. Ahora entiendo, doctor, ¿no? Cada cosa está en su lugar, hermano. Y vamos a hablar un poco de las cirugías. Te voy a pasar de frente a las cirugías para que usamos la anatomía, esta foto anatómica, y tú me vas a entender al toque. Entonces, mira, vamos a comenzar por la cirugía más preguntada de todas y te dejo los dibujos y me vas a entender después todo el pasaje que vamos a hablar de hernia indirecta, hernia directa y toda la peña. ¿Ya? Entonces, acá abajo, te voy a hacer todas las cirugías de hernia. ¿Ya? Pero ahora me entiendes la anatomía. Lo vamos a dejar esta hojita, vamos a avanzar, ¿ok? Con las diferentes partes de la hernia y toda la peña. Y cuando hagamos tratamiento, antes de pasar a las cirugías, vamos a venir aquí y las vamos a dibujar y las vas a operar en el dibujo. ¿Ya? Nada que memorizar, yo veo, pues, ¿no? O sea, si tendón conjunto con la técnica de Bassini, al ligamento con tendón, pero ¿cómo, pues, cómo se hace? Dime, pues. Ya, aquí. Vamos a dibujarlo para que tú le enseñes a tu residente y te dé la cirugía. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Este es el cuadrilátero miopectíneo de Fruchat y lo que busca ¿cómo se llama? Este cuadrilátero, no, lo único que hace es dividir el ligamento inguinal, lo divide y todo lo que ocurre es inguinal y todo lo que ocurre es crural. ¿Ya? Arriba del inguinal es todas las hernias inguinales y debajo del ligamento inguinal todas las hernias crurales. Tú sabes que el ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Es referencia importante. ¿Ya? Entonces solamente acuérdate que existe esta palabra, porque ha venido. Una vez un examen. ¿Y qué es esa vaina, doctor? ¿Es una hernia? No, es un cuadrilátero, es una referencia anatómica nada más. Que lo único que nos sirve es que el ligamento inguinal parte ese cuadrilátero en dos, todo lo que está por arriba es lesiones inguinales y todo lo que está por debajo es crurales. Se acabó. Una hernia, ustedes van a observar, hemos hecho la anatomía y estamos viendo que hay una hernia por acá que puede salir por todo este conducto, ¿no? Que ya lo hemos reconocido, ya sabemos cuál es su techo, su piso, la cara anterior, la cara posterior, lo que tú quieras. ¿Ok? Pero quiero que por favor ubiques y mires que hay unos vasos que salen por la cara posterior, que son referencias anatómicas. Cuando uno opera, es referencia anatómica, que son los vasos epigástricos, ¿no? La arteria epigástrica inferior. ¿Sí? Entonces, esta es la línea media del abdomen, la línea media, y esta es la parte externa. Este es el anillo inguinal superficial, este es el anillo inguinal profundo. Entonces tú vas a decir, doctor, ¿cómo sale la hernia? ¿Y por qué sale la hernia? Mira, ¿te acuerdas que hablamos de la fascia transversalis? La fascia transversalis predomina en esta zona. Y solamente tienes eso. Entonces, esta zona tiene mayor debilidad de la pared. En cambio acá no, acá estás más reforzado muscularmente. Pero en esta parte no. Entonces, las hernias que salen directamente son hernias directas, si salen así, por la fascia transversalis. Y esta zona es una zona de debilidad. Esta zona es una zona de debilidad. ¿Por qué? Porque por acá tenemos al músculo recto anterior. Tú sabes que el músculo recto anterior está acá al costadito de la línea media, ¿no? Cada lado tiene su recto anterior, ¿no? Entonces, este recto anterior, acá tienes la epigástrica y abajo está el ligamento inguinal. Este triángulo se llama el triángulo de Hesselbach. ¿Ok? Y por ahí salen las hernias directas. ¿Por qué? Porque hay debilidad de la pared. Esto ocurre mucho en niños y ancianos. Mientras más niñito y anciano ocurre mucho esto. Pero hay una hernia que viene porque hay una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Tú sabes que cuando el testículo baja, deja un caminito.
ese caminito que deja se puede abrir y permanentemente permite la salida de alguna masa por aquí. Entonces, estas serán las hernias indirectas. ¿Ok? Hernias indirectas. En cambio, las que salen directas por la fascia transversal serán las hernias directas. Te van a preguntar así, mira. Te van a decir, medial a las arterias epigástricas inferiores, las directas. Salen por zonas de baja o debilidad mayor, Hasselbalch, directo. Sale por persistencia del conducto vaginal, indirecto. Entonces, o te pueden decir, pasa por todo el conducto, indirecto. Entonces acá tenemos las hernias indirectas y las hernias directas. Para todos, ¿cuál es más frecuente? ¿Indirecto o directo? ¿Cuál es más frecuente? ¿Indirecto o directo? De lejos. Muy bien, chicos. Muy bien, los felicito. Más frecuentes son las hernias indirectas que las hernias directas. De lejos. De lejos. Ok, 80%, 20 casi. Entonces las indirectas son importantes. Y se operan igual, ¿eh? La misma cirugía es para las dos, por si acaso, ¿eh? Entonces, acá tú ves, bueno, la hernia inguinal indirecta, orificio inguinal profundo, la hernia inguinal directa, triángulo de Hasselbalch. Situación respecto a la arteria, te preguntan, lateral en la indirecta, medial en la directa. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál se asocia al origen? Las indirectas a patología congénita, no hay obliteración del conducto peritoneal vaginal, y en las directas hay debilidad de la fascia transversalis. A veces te pueden decir las hernias que se asocian a componentes, por ejemplo, del cordón espermático, que son las intrafuniculares, o los que están fuera del cordón espermático extrafuniculares. También lo pueden conocer así. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hasta ahora? Reconocimiento de los tipos de hernia inguinal, indirecta y directa. ¿Ok? El reconocimiento. Siempre es importante esa parte para poder ubicarnos. Un detalle bastante valioso es entender qué cosa las causa, en realidad, cualquier cosa que tenga orígenes de este tipo, ¿no? Patogenias. Debilidad de la fascia, la otra es congénita. Eso por ahí van los orígenes. Normalmente se dice que 10% de la población mundial va a tener algún grado de hernia. O sea, 1 de 10 personas tiene algún tipo de hernia. Ojo. ¿Ok? Pero, ¿cómo ha sido? Te comento otro detalle epidemiológico. 75% de las hernias son inguinales. 75% de las hernias. O sea, de todas las hernias que tú estudies, inguinales a la cabeza. De lejos, maestro. De lejos. Y predominan más en hombres que en mujeres. Ajá. Las hernias indirectas normalmente van a estar en todas las edades casi por igual. En todas. Por ejemplo, las indirectas predominan en neonatos un montón, en niños un montón, en ancianos un montón. Sobre todo esos picos, ¿no? Pero las directas, por ejemplo, son más de gente mayor. Muy mayor. Ancianitos. Cuando tienen mucha debilidad. ¿Ok? La hernia indirecta, la indirecta viene por acá. Del anillo profundo viene. Pasa por el anillo profundo y sale por aquí. Esa es la indirecta. Indirecta le decimos porque tiene que pasar por todo un camino para poder salir del bulto. En cambio, la directa sale de frente al bulto. ¿Ya? Entonces, la epidemiología nos permite entender cómo se presentan estas hernias. La indirecta es más frecuente en hombres y en mujeres, por si acaso. Hombres y mujeres. ¿Ya? Hombres y mujeres. Si ustedes les preguntan, porque ustedes les hacen confundir así, miren. Dicen, ¿cuál es la hernia? Mira la pregunta, ¿cómo te hago? Hernia más frecuente en mujeres. Ustedes marcan hernia inguinal. ¿Ok? Inguinal.
¿Directa o indirecta? Indirecta, porque es más frecuente indirecta. ¿Ok? Pero si a ti te preguntaran, la hernia crural es más frecuente ¿en dónde? En mujeres. Esa es diferente la pregunta. ¿Se dieron cuenta, chicos? ¿Se dieron cuenta? Cuando yo te preguntan la hernia inguinal, o sea, mejor dicho, en mujeres, ¿cuál es la hernia más frecuente? La inguinal. En hombres, ¿cuál es la hernia más frecuente? La inguinal. En ambos grupos, la indirecta. Pero si a ti te preguntan, cuál es la hernia, por ejemplo, la hernia crural, ¿a quién da más? A las mujeres. Es diferente la pregunta. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Tú ves una mujer en la calle y tiene una hernia, un bulto. ¿Qué es? Indirecta, pero. Inguinal indirecta. Ves un hombre en la calle y tiene un bulto. ¿Qué es? Inguinal indirecta. Y no la tienes pierde. Pero si tú ves una hernia crural, sospecha en mujeres. Porque se da más en mujeres. Y ojo, la hernia crural se complica más que la indirecta, que la inguinal. Entonces la crural se complica más. Entonces, ¿dónde va a ser complicaciones de crurales más frecuentes? En mujeres también, porque ahí predomina. Entonces vas jugando con la epidemiología. ¿Ya? Esa pregunta siempre cae en todos, ¿ah? Y la gente piensa que asocia a mujer a crural. Está bien que lo asocies, pero cuando preguntan a mujeres cuál es la hernia más frecuente de mujeres, es inguinal. No caigas, ¿ya? La hernia, ¿qué síntomas da? La hernia, ¿qué síntomas da? ¿Qué síntomas da? No da síntomas, la mayoría. Tienes ahí tu bulto y no te molesta. ¿Ok? Cuando pujas, ante el pujo puede evidenciarse, ¿no? Se evidencia. Y de ahí se puede esconder. Y es lo único. Es lo único. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, doctor? El diagnóstico se hace por examen físico. Y si tienes duda, terminas en ecografía. Te haces tu ecografía de partes blandas. Ah, interesante. Interesante. Entonces, doctor, yo tengo que aprender a hacer diferenciales. Claro, tienes que diferenciar con tumores, con abscesos, con linfomas, con tumores testiculares, con varicocele. Tienes que aprender a diferenciar. Doctor, estas maniobras tipo Landívar, que metes el dedo a los anillos, esa vaina no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Ah, o sea que eso es por la pura, doctor, antigüedad, no, antigüedad, pero los paraban al paciente, agarran la mano. Oye, ¿tú te imaginas a una mujer hoy día así como estamos viendo una realidad tan sensible, que le esté haciendo una mujer a un hombre, cuando hoy por pequeñas cositas te denuncian? Entonces, cuando tú tengas una hernia, tú toca toca el bulto nomás, puja, siente que sale el bulto, ya, hazte una ecografía, se acabó. No se metan en problemas, chicos. Yo hace poco vi una residente que tuvo problemas, ¿ah? Un residente, un varón, que le examinó a una señora, ¿no? Y la señora dijo, oye, mira, me está tocando el médico. Y el médico probablemente no ha hecho eso, ¿no? Porque los conocemos, ¿no? Pero, y también la señora, también, después ya felizmente, hubo una enfermera que la asistió todo, ¿no? Pero ahí uno se dio cuenta, ¿no? Entonces, mira, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se han enseñado maniobras, pues, pudorosas, ¿no? Pero ahora, ecografía de frente no te hagas falta. Y es mejor una ecografía porque tienes evidencia legal del daño. Y te describe mucho mejor las cosas. ¿Ya? Esta parte de acá, mira, imagínate que lo hubiéramos estudiado así. Pared, orificios. Te hubieras olvidado todo, ¿no? Pero tú te acuerdas el dibujo que hemos hecho al inicio y te da la solución a todos los problemas. ¿Ya? Entonces miren acá, este dibujo solamente para sacarle provecho, que el ligamento inguinal divide a la parte superior y la parte inferior. La parte inferior, ustedes van a ver que pasan los vasos femorales, miren, en la parte inferior, ¿no? Los vasos femorales, ¿sí? Entonces, te sirve para referencias, ¿no? Nada más. ¿Ok? En la parte superior tienes los vasos epigástricos que referencia también. Entonces, no hay forma, guíate del dibujo inicial, que nos va a servir mucho para las intervenciones, para la forma de la cirugía y todos esos detallitos bien bonitos que vamos a ir aprendiendo. ¿Ok?
El contenido, igualito. El contenido igualito, como te enseñé. No te olvides del conducto deferente, ¿ok? Las partes importantes, sobre todo en la parte nerviosa, en los nervios, cuando están afuera, acuérdate esto, las lesiones del nervio ilioinguinal o abdomino genital menor, ¿no? Es la lesión nerviosa usual. Es de pregunta de examen, por ejemplo, chicos. ¿Ok? Y en la mujer, el ligamento redondo. Sobrado, con eso te acuerdas y sobrado, ya con eso has hecho la diferencia. Ahora, si lo vemos desde la parte de atrás, la zona inguinal, ¿ya? Imaginemos que estamos viéndolo desde atrás. Ya estamos viendo desde atrás, imaginemos que esta es la ingle derecha. Acá está el músculo recto anterior, estamos viendo la traza. Entonces acá vemos un triángulo, ¿no? Acá vemos un triángulo, que sería este de acá. El triángulo de Hesselbach, ¿no? Este de acá. ¿No? Al costado de los vasos epigástricos, ¿eh? Pero acá está el recto anterior. Entonces, triángulo de Hesselbach, primer triángulo que tienes que recordar. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos la paroscopía para recuperar hernias desde la parte posterior, que también te voy a enseñar, hay que tener cuidado cuando estás haciendo reparaciones en esta zona porque tienes a los vasos epigástricos arriba y la arteria femoral abajo. Acá hay un triángulo que se llama el triángulo vascular. El triángulo vascular está compuesto o compone, ¿qué cosa? Los vasos femorales, pregunta de examen. El triángulo vascular, como se hacen abordajes laparoscópicos, compone de vasos femorales. Y más al externo tenemos todos los plexos nerviosos. Y es el triángulo de los nervios. O sea, hay 3 triángulos que hay que reportar. Desde el medial hasta el lateral. Desde medial hasta el lateral. Triángulo de Hesselbach, triángulo vascular y triángulo de los nervios. Acá están varias ramas. La más importante, el nervio ilioinguinal, que es el que más se lesiona. ¿Correcto? Entonces, acuérdense, esta es una zona inguinal derecha, una visión posterior. ¿Ok? Entonces, cuando se tratan las hernias por abordaje posterior, hay que tener en cuenta que puedes dejarle dolor, ¿no? Dolor al paciente. Entonces, las mallas, las colocaciones de las mallas, todo esto se coloca aquí. Entonces, quiero comentarte algo, mira. Esta es la zona inguinal, ¿no? Zona inguinal, acá tienes la zona genital, ¿no? Los genitales están por acá y acá está la zona inguinal también, ¿no? Imagínate que esta es la derecha, el medio y la izquierda, ¿no? El triángulo vascular es el de la muerte. Bueno, así le llaman, ¿no? Porque si lo lesionas te fregaste, ¿no? Laparoscópicamente tienes que convertir nomás. Pero igualito se repara, no pasa nada. Entonces, miren, zona inguinal, acuérdate, imagínate, derecho, estás al centro y a la izquierda. ¿Ya? Entonces, el derecho, imagínate que acá hay una zona preinguinal. Zona preinguinal, ¿ya? Porque te imagines. Zona preinguinal, ¿ya? Acá atrás que está el peritoneo, ¿no? O sea, no estás agarrando la grasa, todo esto es peritoneo, ¿ya? Peritoneo. Peritoneo. Acá está la vejiga, porque te acuerdas, vejiga ya. Entonces, la zona preinguinal se llama espacio de Bogros. La zona preinguinal. La zona prevesical se llama espacio de Retzius. Y la zona preinguinal nuevamente se llama espacio de Bogros. ¿Por qué te digo esto? Porque existen las hernias de abordaje posterior, con cirugía abierta y cirugía laparoscópica. Hay cirugía abierta y hay cirugía laparoscópica. La cirugía abierta, y acá aprovecho ya entrando al mundo quirúrgico un poquito para ir adelantándote, aprovechando la gráfica. Tú puedes hacer abordajes en cirugía abierta y le dejas una malla acá, al Bogros. Entonces, en cirugía abierta, en abordaje posterior, ojo, miren, abordaje posterior, no se confundan. Cuando hay abordaje posterior, en cirugía abierta puede ser que hagas un abordaje unilateral y eso se llama cirugía de Nyhus. Si yo tengo un abordaje posterior de una hernia unilateral, hago abordaje de Nyhus. Si tengo abordaje bilateral por abordaje posterior, tengo que poner una malla que recubra todo esto. ¿Ok? Todo esto. Eso se llama estopa.
muy bien, Angelino. Estopa. Esto es lo que comúnmente le han enseñado a ustedes. Estopa bilateral, NIHUS unilateral, abordaje posterior, cirugía abierta. Existen otras cirugías que se llama la cirugía TEP, totalmente extraperitoneal, y la que es la TAP, que es la transperitoneal. Entonces, para que ustedes un poquito se ubiquen, de estas dos cirugías, transabdominal preperitoneal, y tienes la totalmente extraperitoneal. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? A ver, la que más usamos en Perú es esta, pero la que es mejor es esta. ¿Ya? ¿Qué es extraperitoneal? Tienes un poquito poco espacio, ¿ok? Tienes poco espacio visual cuando haces la laparoscópica, porque es extraperitoneal, no te metes al peritoneo, totalmente extraperitoneal, pero esta es tu zona de trabajo. Esta visión que estás viendo ahorita es tu zona de trabajo, ¿ok? En la pantalla. Es mejor, pero es más yuca porque tienes poco espacio para hacer movimientos. Y es la ideal, ¿no? Es ideal. ¿Para qué es importante las cirugías laparoscópicas? Para hernias recidivadas y sobre todo hernias bilaterales. Ahí están todos los estudios. Si la hernia es recidivada, recidiva de nuevo, o hernia bilateral, le puede hacer cirugía laparoscópica. Esas son las mejores indicaciones son para ellos, ¿ya? Y una ¿por qué en el Perú se usa más la transabdomino preperitoneal? Porque es así, entras al abdomen, entras al peritoneo, o sea, te logras hacer intraperitoneal y luego sales de nuevo del peritoneo para llegar a esta zona. Es más grande el campo quirúrgico, reparas y luego de reparar tienes que cerrar peritoneo en esta zona y peritoneo donde entraste. Entonces como que por ahí complica porque te metes al peritoneo pero tienes mejor campo visual, ¿no? Por eso es que la TAP se usa más. Pero la que es la mejor es la TEP, pero es más yuca quirúrgicamente. Entonces, acuérdense, por favor, cómo se hace esto. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Entonces, todas estas cirugías, por ejemplo, acá las posteriores son preperitoneales, porque no entras el peritoneo, ¿no? Cortas todo y entras, ¿no? Es una técnica convencional, ¿no? Se coloca malla, ¿no? NIHUS colocas malla unilateral y el estopa, la malla es bilateral, ¿no? Agarras todo, ¿no? Bogros, rechos, estoja, muy bilateral, ¿no? También preperitoneal. Entonces, son cirugías sin tensión. Todas las cirugías posteriores, sea abierta o sea laparoscópica, son cirugías sin tensión. ¿No? Sin tensión. Entonces, esa es la idea, ¿no? De poder conocer un poco la región anatómica. Pero ya con esto matamos, por ejemplo, la cirugía sin tensión, la de abordaje posterior. Ya tú sabes cómo es NIHUS, cómo es estopa, que es una cirugía TEP, que es una cirugía TAP. Lo más importante. Y esto, de ahí, el siguiente paso de lo que te he enseñado es hacer la cirugía ya. Y ya entramos al mundo de reparos y todavía está la residencia. ¿Ya? Así que te vas a pasear. Solamente sabiendo esta parte ya te paseas, porque todo el mundo maneja Liechtenstein, McVeigh, eso es para cualquiera. Pero tú ya aprendiste esto, que esta te hace la diferencia, mucho la diferencia a la hora de la cirugía. Cuando uno ya más o menos tiene que manejar algunos conceptos de hernias, ¿qué es lo que tienes que saber? Que las hernias tienen algunos nombres, ¿no? Una hernia coercible es una hernia corregible. O sea, empújalo y se mete. Es una hernia que se puede corregir. Una hernia incoercible es que tú lo tratas de meter y no entra. Ya se queda para afuera ya. Siempre se queda para afuera ya. Así no esté problema vascular, nada, no es que se esté estrangulando, nada. Se queda afuera. Hoy mete tu bulto. No, ya no se mete, ya se escapa, mira. Lo mete y ¡pum! Se sale. Ya se sale la vaina ya. En cambio una coercible, el pata se pone una fajita, ¿no? Le esconde la hernia, ¿no? Hernia deslizada, ten cuidado, hermano. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque las hernias deslizadas, si bien salen, llevan junto al saco un órgano retroperitoneal, ¿no? Generalmente es la vejiga. Entonces, la pared, el saco, todo el saco, como está todo esto pegadito, y normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Ligamos el saco,
Entonces nunca se te ocurra ligar ni cortar el saco de una hernia deslizada, porque te puedes llevar la pared del órgano, ¿no? Que generalmente es la vejiga. Luego tenemos dos tipos de hernias complicadas. Estas son hernias complicadas. Tenemos las hernias encarceradas y las hernias estranguladas. Viene un paciente de emergencia con un bulto que le duele. Ay, doctor, me duele, me muero. Tú, señor, ¿cuánto tiempo tiene? Hace una hora. Entonces tú tratas de reducirlo, meterlo. No puedes. No puedes. Doctor, me duele mucho. No puedo, oye, pucha, está encarcerada, ya se atrapó ya. Está encarcerada. ¿Sabes qué, señora? Vamos a operarte de cirugía de emergencia. La causa más frecuente de cirugías de emergencia son las hernias encarceradas. Y las hernias encarceradas, ¿qué es lo que hacen? Hacen obstrucción intestinal. En cambio, si una hernia encarcerada va pasando el tiempo, por ejemplo, normalmente se dice que más de 6 horas el intestino sufre y puede ser que la piel del paciente cambie de color. Eso pasa a ser una hernia estrangulada. Entonces, en una hernia encarcerada tú ves la tripa así, cuando estás operando, ¿no? Y en la hernia estrangulada, la tripa cambia de color, es más oscuro. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Está sufriendo de la víscera, es una hernia estrangulada, hay que resecar el intestino. En una hernia encarcerada tú devuelves el intestino, en una hernia estrangulada tú tienes que sacar el intestino, eso ya no sirve ya. Ya no sirve ya. La pregunta que te van a hacer a ti es, ¿cuándo opera una hernia? ¿Cuáles son los criterios de cirugía de una hernia? Ya está facilito, ya sabes dos ya. Hernia encarcerada es un criterio de cirugía. 2, hernia estrangulada. Otro criterio de cirugía. ¿Ok? Y otro, doctor, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, no tiene ni encarceración ni estrangulación, pero tiene su hernia y que le molesta, o sea, hernia con síntomas, también lo debes operar. La gente a veces tiene su hernia y dice, no, no pasa nada, hermano, no pasa nada. No, una hernia con síntomas, opéralo. Se va a venir un día encarcelado y está fregada ahí. Nadie lo va a operar. Entonces hay que hacerlo. Cuando tú normalmente tienes una hernia estrangulada, pregunta para todo el público, ¿cuál es la incisión que se hace en la barriga para una hernia estrangulada? ¿Cuál es la incisión? Tienes la hernia acá, pero tienes una hernia estrangulada. ¿Lo cortas así como cualquier hernia, como las encarceradas? No. Las hernias estranguladas se cortan en la línea media, el abdomen en la línea media. Las hernias estranguladas, el abdomen se corta en la línea media. ¿Ya? Y ahí ya resecas la tripa. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier parte de la tripa. Entonces tú puedes confiar. Tienes que tener un abordaje bueno. Un abordaje bueno. Muy bien, doctor. Ya me ubiqué los nombres, ya me ubiqué tipo de hernia, cuándo lo opero. Pero a mí me van a preguntar una clasificación en el examen, que es la clasificación de Nyhus, para saber cómo es la hernia, ¿no? Y esto es una clasificación clínica. ¿Ah? La hernia gigante, igualito, hermano. Tienes una hernia gigante. Pero buena. Un dato con las hernias gigantes. Buen dato. Un dato. Justo me preguntan de la hernia gigante. Las hernias gigantes, cuando hagan la paroscopía, porque las hernias gigantes no lo hacen así nomás por abierto, se prefiere hacer por la paroscopía, la hernia gigante, ¿ya? Ese es un buen dato que les puedo dejar acá. Hagan el neumoperitoneo, háganlo despacio, lento. Cuando se infle la barriga con el CO2, el neumoperitoneo, que vaya lento. Porque cuando la hernia se mete rápido al abdomen, el paciente puede chocarse por tremenda masa que entra y comprime toda la cava. Tengan cuidado con eso. Nada más. ¿Ok? Sí, Alexandra, en verdad. De verdad, imagínate que tengas una hernia y no te da molestias, te querés operar, te operan. Incluso te puedo decir algo que no debería decirlo. Y lo borran. Los pacientes vienen con sus hernias sin síntomas y la mayoría lo opera. No espera que tenga síntomas.
Pero la guía dice no debes operar hernias sin síntomas. ¿Por qué les digo esto? Porque las hernias, cuando tú tengas un paciente muy mayorcito, ejemplo, esta es una pregunta reciente de su especialidad, miren. Si tú tienes una hernia de un paciente mayor de 80 años que no tiene síntomas, no se opera. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo de morir por la anestesia que por la hernia. Pacientes con hernia viejitos no se opera por los riesgos que tiene, si no tiene síntomas. Entonces, basado en eso, la guía dice, ¿no? Exacto, más son los riesgos que los beneficios, ¿no? La guía dice, no lo operes, se van a morir por otra cosa, pero no por la hernia. Entonces se busca que la hernia con síntomas se opere nomás. ¿Ya? Naijus. Naijus, miren, quiero que aprendan así. Miren, ¿eh? Naijus 1. Acuérdate, mira, 1. 1, 1. Indirecta. Y el anillo está ahí, indirecta. Y deja el anillo ahí nomás. ¡Ting! Indirecta. Mira, Naijus 2. Indirecta igual. Pero acuérdate que es indirecta, pero el anillo ya creció. Ya creció. Y nunca te vas a olvidar eso. Con los dibujitos. Naijus 3. Tenemos 3A, 3B y 3C. Muy fácil. ¿Cuál preguntan más de todos los Naijus en la historia? El 3B. Por eso que está el Fénix acá, mira, bien parado está el Fénix de BMX. Y ya, mira, acuérdate. El 1 y el 2, has dicho indirecto, indirecto. Ya, pues el 3A, al menos que sea directo, ¿no? Ya le toca al directo. Es un directo. Y todo lo que sea destrucción masiva, anillos dilatados horribles, sin piso, sin nada, es el 3B. Entonces, en el 3B tú vas a encontrar toda la porquería que te imaginas. Por ejemplo, mira cómo es la descripción, ¿no? Dice, destruye, ¿no? ¿Dónde está? No está acá, creo. Ya. Encuentras hernias en pantalón, por ejemplo, ¿no? Que es la mezcla de estas hernias directa con indirecta, ¿ya? Todo mezclado, fregado, en pantalón. Las hernias deslizadas, acá te agrego también. Las hernias deslizadas, también lo catalogas como un 3B. Si te ponen, por ejemplo, anillo destruido, piso destruido, techo destruido, todo lo que esté destruido, 3B. O sea, toda la porquería que puedan describirte en una hernia, en una pregunta, le echas la culpa y le dices Naijus 3B. Y 3C, acuérdate, C de crural. C de crural. Nunca te vas a olvidar los Naijus con lo que te he explicado hoy día. No hay forma. No hay forma que te olvides esta vaina. Y las 4 las clasificas en 4, de A, 4B, 4C y 4D. ¿Cómo te vas a acordar? Mira, ¿cuál es lo más frecuente? Inguinal indirecta, ¿no? O sea, indirecta ya. 4A es indirecta. Después, ¿qué sigue? La directa. Después, ¿qué sigue? La crural. Y después, toma todo, pues, mixta. No te olvidas. Incluso ahorita les puedo preguntar, apago la diapositiva y les digo, Naijus 3D, ¿te acuerdas al toque todo? Ah, la deslizada, la pantalón, la destructiva. La 3A, la directa, porque las dos primeras serán indirectas. La 1, el anillo, pero doctor, ahí está el anillo ahí, que se ve. Es una indirecta, pero con un anillo tranquilo. Ah, pero es indirecta, ¿no? Sí, indirecta, pues. Y por eso que en los niños se ve. Claro, puede ser con peritoneo vaginal y toda esa venta permeable. Y el 2, el anillo, está dilatado, pero doctor. Pucha madre, este pata es un monstruo. El 13, crural, pero. Y el 4, en orden, ¿te acuerdas? Indirecta, directa, crural, mixta. Se acabó. Ya no tienes por qué estudiar esta vaina. Acaba la clase y te vas a jugar pelota. Entonces es importante.